pues habría que hacer una investigación, ¿no? Tendrías que estudiar la construcción de la capilla, cuándo se hizo, qué material se usó. Habría que pedir los planos, hacer cálculos, investigar. Y eso es lo mismo cuando se trata de fe en Jesucristo. Nuestra fe en Cristo no es una fe ciega, es una fe que se fundamenta sobre los datos históricos de su vida. El Espíritu Santo nos ilumina para creer, sí, pero nos ilumina según los hechos, según la revelación de lo que Cristo hizo en este mundo, ¿no? Dices, yo creo que Cristo me salvó de mis pecados, ¿ok? Pero no te salvó así, de manera mágica. ¿Cómo te salvó? Te salvó muriendo en una cruz. Te salvó porque Él se hizo hombre exactamente como tú y murió en tu lugar, ¿no? Él, el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre. Nació de una virgen, vivió acá en esta tierra, un hombre genuino, cumplió la ley obedeciendo a Dios perfectamente por nosotros y murió verdaderamente. ¿Okay? Para creer en Cristo tienes que ver esos detalles, tienes que pensar en esos detalles. El Evangelio no es fantasía. Cristo no fue una fantasma. No, hay que pelear contra esa mentira de Satanás y creer la verdad de que Cristo murió en nuestro lugar. Y sabemos que murió por el testimonio de Juan. Y nosotros, para creer constantemente en Cristo, debemos invertir tiempo cada día para meditar y pensar en esa realidad. ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho por mí? No es un pensamiento místico. Es un pensamiento en base a la revelación de Dios. Hay que llenar nuestras mentes con la verdad de la Escritura para creer, para activamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente Cristo cumple con la muerte del Mesías, así como se profetizó, cumple con todas las profecías de la Biblia acerca de Él. Y Juan afirma y resalta eso también en el versículo 36. Dice, porque estas cosas, las dos cosas de que Cristo fue traspasado por la lanza y que no le quebraron los huesos, dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Versículo 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Dos profecías muy, muy importantes en cuanto a la muerte de Cristo. Y Cristo murió exactamente como la Biblia profetizó, ¿no? En Éxodo 12:46, cuando Dios está hablando de cómo que Israel debía comer la Pascua, Dios prescribe esto en cuanto a la Pascua. En cuanto al cordero, ¿no?, que muere como Pascua, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No quebraréis hueso suyo. Si Cristo es nuestra Pascua, y lo es, entonces tiene que ser un cordero inmaculado, sin defecto. El cordero no podía ser un cojo. El cordero tenía que ser sin defecto. Sus huesos entonces no podrían ser quebrantados. Y así, de manera increíble, aunque los soldados quiebran los huesos de los otros dos malhechores, Dios en su soberanía guía todo para que no quebranten los huesos de Jesucristo en cumplimiento de la Escritura. Además, dice, mirarán al que traspasaron, una profecía de Zacarías 12. Zacarías está profetizando de que Israel un día se va a arrepentir, de que van a lamentar, de que mataron a su Mesías y van a creer en él. Dice en Zacarías 12:10 lo siguiente, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí,
sea, Jehová está hablando y dice, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Un día, como Pablo explica, todo Israel será salvo, Romanos 11, 26. Pero para que Israel pueda ser salvo, tienen que mirar a un Mesías traspasado, que realmente es inconcebible para el tiempo del Antiguo Testamento, porque en ciertos versículos hablan de que el Mesías será crucificado, que van a horadar sus pies y sus manos, que será levantado, crucificado, pero también tiene que ser traspasado. Es como que va a ser matado de dos maneras diferentes, no tiene mucho sentido hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos que en verdad Cristo fue crucificado y luego traspasado, exactamente como la Escritura predicó. Es realmente increíble los detalles y hay que creer esto. Hay que estudiar esto, hay que meditar en esto. Hay que creer todos los días de que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. Y para eso tienes que empezar con lo histórico, con los datos históricos de que el Hijo de Dios murió. Luego puedes meditar en las implicaciones teológicas de que nuestro pecado fue borrado, de que recibimos el perdón de Dios, el favor de Dios, pero no puedes llegar a lo teológico sin el fundamento de los hechos históricos. Cristo murió. Y ahora, segundo punto, Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, versículo 38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Me da esperanza esto. Ver de que José de Arimatea, que hasta este punto ha sido un cobarde, que ha seguido a Jesucristo, pero secretamente, con vergüenza, no dijo a nadie que era discípulo de Cristo por miedo de las consecuencias, que estuvo en el lugar muy peligroso de estar avergonzado de Cristo. Cristo dice en Lucas 9, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Peligroso. Y eso era José de Arimatea, avergonzado de Cristo. Pero de manera increíble, ahora después de la muerte de Cristo, cuando no hay nada de qué ganar, o sea, Cristo está muerto, y no veo que José creía en la resurrección de Cristo. Creo que no gana nada por confesar a Cristo ahora en un sentido, pero toma un riesgo increíble. Lidia con el oprobio de los judíos y va a Pilato y pide el cuerpo de Cristo. Requiere muchísima valentía. Marcos dice que vino osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Así que hay esperanza para cobardes como tú y como yo. Debemos ver este ejemplo de ese hermano José, rechazar la aprobación del mundo y honrar a Cristo. Dice que entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿No? Qué valentía. ¿Dónde está Pedro en ese momento? ¿Dónde están los otros discípulos? Dice, bueno, pero Juan estuvo presente. Sí, presente, pero callado, no dijo nada. Juan, no hizo nada Juan. José de Arimatea sí. ¿No? Y creo que Dios escribe su nombre allí completo para ponerlo como ejemplo, ¿no? Para todo el mundo, de que este hombre José de Arimatea no tuvo vergüenza de Jesús en su muerte. Agrega el versículo 39 que tuvo un amigo, otro cobarde. Versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, seguramente también por temor de los judíos,
vino trayendo un compuesto de mirra, y de aloes como 100 libras. Parece que los dos juntos tuvieron ese plan. Nicodemo ya lo conocemos de Juan 3. Y parece, sí, o sea, Nicodemo tuvo la misma situación, con temor. Por eso creo que Juan resalta, nos recuerda que vino de noche. Pero aparentemente en algún momento dado, José y Nicodemo se dieron cuenta que los dos eran discípulos. Recuerden que José no consentía con la crucifixión. Entonces seguramente Nicodemo, otro. Y tan importante, aunque los dos eran cobardes solos, juntos eran valientes. Y creo que eso es un principio importante para nosotros, ¿no? Por eso es importante estar juntos, de reunirnos. Te das cuenta de que cuando estás solo es difícil evangelizar. Y cuando estamos en un grupo, cobramos ánimo, ¿no? Para honrar al Señor. Nos ayudamos mutuamente. Ahora, otro dato importante es la cantidad de especias, mirra y aloes. Obviamente para lidiar con el olor de la descomposición del cuerpo. Dice que usaron 100 libras. Es mucho, muy caro. Mateo comenta que José era un hombre rico. Ahora los comentaristas dicen 100 libras es exagerado, ¿no? Obviamente los escépticos piensan que es una exageración. Pero algo interesante, otros comentaristas mencionan de que lo que usaron para enterrar a reyes del primer siglo era precisamente 100 libras de especias. Y creo que es el punto, de que José y Nicodemo honran a Cristo como rey en su muerte. Pilato no sabe, pero escribió de que Cristo es rey de los judíos. Y aunque José y Nicodemo no tenían el valor de tratarlo como rey en su vida, sí lo hacen en su muerte. Entonces, versículo 40 dice que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, ¿no? Juan enfatiza de que trataron al cuerpo de Jesús como tratan a cualquier otro cuerpo judío en la época. Es decir, nuevamente no hay nada especial en cuanto a la humanidad de Cristo. Él murió como cualquier otro hombre en un sentido, ¿no? Y fue a la tumba como cualquier otro hombre. Agrega versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea, lo sabemos por los otros evangelios, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Entonces, perdón, otra vez es un poco grotesco pensar en eso, pero creo que es necesario. La costumbre de los judíos era poner un cadáver en una tumba y luego después de un par de meses, cuando la carne se había descompuesta, ponen los huesos en una caja y ya pueden usar la tumba para otros cadáveres. Y una tumba pertenecía a una familia y pues lo usaron para muchas personas. O sea, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, o sea, todos usando la misma tumba. En este caso, José era rico y había comprado su propio sepulcro que nunca había sido usado. Que en un sentido dices no tiene mucho sentido, o sea, la persona está muerta cuando entra en la tumba, no importa. Pero la gente es supersticiosa en cuanto a esas cosas y si tenía el dinero de hacerlo, pues compró su propia tumba, que es otro dato increíble y sorprendente, de que aún en su sepultura Cristo está cumpliendo profecías, porque controla todo aún en su muerte. En Isaías 53, que es un capítulo que conocemos bien porque predice la crucifixión a un detalle increíble, pero en el versículo 9 hay un dato muy interesante. Muchos lo están buscando, entonces está bien. Isaías 53, 9. Está hablando de
después de la muerte de Cristo, está hablando de su sepultura, y observen lo que dice Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cristo fue enterrado como un rico. Y Juan nos dice, así fue, exactamente como fue profetizado. Así Cristo fue a la tumba. Finalmente, versículo 42, Juan 19:42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua a los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El lugar estuvo cerca, entonces tenía sentido. Los judíos y Pilato aceptaron porque permitió que pudieran sacar el cadáver de Jesús de la cruz y ponerlo en la tumba antes del día sábado y así no profanar el día de reposo. Pero como siempre, Dios, que está sentado sobre su trono, está usando aún el legalismo y pecado del hombre para llevar a cabo sus planes y sus propósitos exactamente como dice en la Escritura. Cristo tenía que morir rápido. Cristo tenía que ser sepultado el mismo viernes antes del día de reposo. ¿Por qué? Porque ya fue profetizado en el Antiguo Testamento, porque Cristo mismo ya había dicho de que iba a estar en la tumba 3 días. ¿Recuerdan? Mateo 12, versículo 40. Cristo dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por si no lo sabían, la frase 3 días y 3 noches es un dicho judío que significa 3 días, parte de 3 días, no significa 72 horas. Siempre se usa en la Biblia, se usa en Esther y en otras partes para referirse a 3 días. Parte del día viernes, todo el día sábado y parte del día domingo. Entonces, exactamente como fue profetizado, así Cristo murió y así fue sepultado. Y la pregunta es si tú crees esto. No digo si lo creíste hace 20 años. Pregunto si todos los días estás creyendo esto, si estás meditando y pensando en esas verdades. No puedes confiar que la muerte de Cristo te salvó de tus pecados si ignoras los detalles históricos de su muerte. ¿No? Y ese dato de la sepultura de Cristo, creo que lamentablemente lo ignoramos mucho. Enfatizamos la muerte de Cristo, hablamos de la resurrección de Cristo, pero no muchas veces enfatizamos la sepultura de Cristo como lo hace la Escritura. Y eso es lamentable, porque la sepultura de Cristo es una verdad que realmente resalta la genuina humanidad de Cristo, que era un hombre que en verdad murió. El cuerpo de Cristo se quedó en la tumba esos 3 días. Cristo no era una fantasma. Si fuese fantasma, en el momento que muere, desaparece. Cristo tuvo alma y tuvo cuerpo, alma humana, cuerpo humano, exactamente como tú y yo. Entonces, cuando Cristo murió, su cuerpo quedó en la tumba, exactamente como cuando tú mueres, tu cuerpo quedará aquí en la tierra. El hecho de que en el momento que su espíritu parte de su cuerpo, de que su cuerpo físico se quedó acá, demuestra que Cristo se hizo humano exactamente como nosotros. Obviamente sin pecado, pero una humanidad genuina. ¿No? Eso es esencial para nuestra salvación, tener un sustituto humano. La sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado, dice Hebreos 10, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo, un cuerpo humano que podía vivir, un cuerpo humano que podía morir y ser sepultado. Es tan importante la genuina humanidad de Cristo, que era un hombre que nació como cualquier otro niño, que creció en sabiduría, pues el cerebro humano de Cristo no era capaz de entender todo en su niñez. Que era un joven que creció en fuerza,
un hombre que padeció sed, padeció hambre, un hombre que obedeció perfectamente a la ley, que fue tentado en todo, un hombre que murió y fue sepultado. Es la sepultura de Cristo que realmente pone fin a su ministerio terrenal, marca el final de manera definitiva. Recuerdo durante mis 5 años como capellán en el Hospital General de Los Ángeles que tuve el privilegio de estar presente en el funeral y el sepelio de muchos hermanos queridos, y siempre fue notorio, ¿no? La familia sí llora en el funeral, pero no como en el sepelio. Sí llora en el funeral, pero hay algo diferente cuando ves a tu ser querido en ese ataúd descender debajo de la tierra. Escuchas un grito único cuando ves esto, porque la finalidad, o sea, de que se acabó y ese momento, la sepultura de alguien, es lo que comunica esto, de que la vida ya se acabó, ya no hay más. Ahora, nosotros cuando vemos esa historia, obviamente tenemos la ventaja de saber lo que ocurre en el capítulo 20, de la resurrección de Jesucristo. Pero pongámonos en la piel de Juan y los discípulos que estuvieron presentes aquí en el 19, que ven el final de su amado Señor y Salvador, que murió y luego fue sepultado. Se acabó la esperanza, se acaba para ellos en ese momento. No entienden todavía de que era necesario para la salvación, no entienden todavía de que Cristo va a ser resucitado. Solamente sienten el tremendo dolor de ver de que la vida del Mesías se acabó, el autor de la vida en la tumba. Hermanos, hay que creer esto, creerlo constantemente, meditar constantemente, sin cesar en esos detalles, traer a la memoria, ¿no?, esos datos históricos, ¿no?, de que al final del capítulo 19 Jesucristo está en la tumba. Obviamente su espíritu, su alma está con su Padre, pero su cuerpo humano está en la tumba. Y la verdad es que no puede ser salvo sin eso. No puede ser salvo sin un Salvador sepultado en Juan 19. Solamente así pudo probar la muerte que tú y yo merecemos. Si Cristo fuese medio humano, si Cristo había estado usando un cuerpo humano como títere, entonces no podría salvarnos. La única manera de salvarnos es si Él se hizo hombre exactamente como nosotros, ¿no? Nosotros merecemos morir, nuestros cuerpos merecen estar en esa tumba y Cristo tomó nuestro lugar. Y nos toca creer esto, nos toca creer en la muerte, la sepultura de Cristo. Obviamente también la resurrección, eso viene, pero en este momento solamente esos dos datos históricos, que Cristo murió y que Cristo fue sepultado. Hay que apartar más tiempo, hermanos, para meditar en esos detalles, para creer activamente en Cristo, ¿no? Solamente así seremos protegidos de las mentiras del diablo, solamente así seremos salvos. Así que si vienes este día y nunca has creído en el Señor Jesucristo, nunca has experimentado el perdón que ofrece este Salvador que dio su vida para redimir a los suyos, hoy es el día de abandonar tu pecado. Hoy es el día de confesar a Cristo y comenzar a creer en Él por toda tu vida. Vamos a orar. Padre, qué gloriosas verdades. Son verdades que causan tristeza al pensar en lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, al morir, al ser sepultado,
Y oramos, Señor, de que permitas que ese dolor, esa tristeza, produzca arrepentimiento en nosotros, que produzca un odio por nuestro pecado, que hizo que Cristo tuviera que morir. Y oramos de que esa tristeza que produce arrepentimiento se convierta en el gozo de saber que hemos recibido perdón. El gozo de saber que nuestro Cristo no se quedó en la tumba, sino que se resucitó al tercer día para mostrarnos de que Él es victorioso sobre la muerte. Él es victorioso sobre la tumba. Y que Él ofrece una resurrección eterna para nosotros también. Te ruego, Señor, que ministres a tus santos en este día y que salves a los que todavía no te conocen. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén.